Aquí, en la frontera entre lo real y lo ficticio, desvelamos historias que desafían el tiempo y la lógica. Misterios sin resolver, fenómenos inexplorados y leyendas eternas. Prepárate para explorar lo inexplicable. Comienza nuestro viaje en Voces de lo Desconocido. En el vasto mundo de las historias y leyendas que recorren nuestras raíces, algunas cargan con una distinción especial, ya sea porque han sobrevivido con los siglos o porque las narraciones que albergan impactan en lo más profundo de nuestro ser. Estos relatos se levantan como los pilares de nuestra curiosidad. En el corazón de las más antiguas memorias, ciertos objetos han cautivado la imaginación de la humanidad a lo largo de los años. Un artefacto legendario en particular ha sido tan venerado como temido. Se convirtió en un símbolo de poder divino e incomprensible. Se dice que fue construido por los antiguos israelitas bajo la guía directa de Dios, que contiene las tablas de la ley, los 10 mandamientos entregados a Moisés en el monte Sinaí. Pero es mucho más que un mero objeto religioso. Es un enigma envuelto en los velos de la historia, que ha provocado tanto devoción como incansables búsquedas. Atravesando las arenas de los desiertos egipcios hasta los templos de Jerusalén, este objeto ha sido testigo de guerras e incontables milagros, hasta que, al fin, desapareció de la vista pública, sumergiéndose en las oscuras aguas de la leyenda. ¿Dónde está ahora? ¿Qué secretos guarda? Su historia se llena de pistas crípticas y relatos fascinantes que nos llevan a través de los laberintos repletos de templos antiguos, batallas épicas y misterios sin resolver. Hoy, nos embarcamos en un viaje a través del tiempo y la historia, siguiendo las huellas de este misterioso artefacto. Exploraremos antiguas escrituras, desentrañaremos teorías y apostaremos por descifrar los mitos, intentando descubrir la verdad detrás de este objeto legendario que ha cautivado a reyes, conquistadores y buscadores de tesoros a lo largo de los milenios. Bienvenidos a Voces de lo Desconocido. Prepárense para sumergirse en un relato de fe, poder y misterio escalofriante en nuestra búsqueda del Arca de la Alianza. Su historia comienza en las páginas del Antiguo Testamento, dentro de las palabras que alberga el libro del Éxodo, donde se describe su construcción por orden de Dios mismo. De acuerdo con estas escrituras, Dios dio instrucciones detalladas a Moisés para la construcción del arca durante su estancia en el monte Sinaí. Este cofre, diseñado para ser tanto un receptáculo sagrado como un símbolo divino, fue construido por Bezalel, un artesano elegido por Dios. Hecho de madera de acacia y recubierto de oro puro por dentro y por fuera, el arca medía aproximadamente 1,15 metros de largo, 70 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto. En su parte superior se encontraban 2 querubines de oro, también de creación divina, que miran hacia la cubierta, conocida como el propiciatorio, considerado el lugar de encuentro entre Dios y su pueblo. Para las tradiciones judía y cristiana, el Arca de la Alianza era mucho más que un objeto físico. Representaba la presencia misma de Dios entre su pueblo. Era un símbolo tangible de la alianza entre Dios y los israelitas, un recordatorio constante de sus leyes y mandatos. En la tradición judía, el arca simboliza lo más sagrado y el eje central en la veneración y las prácticas religiosas, especialmente en el periodo del Templo de Jerusalén. Su presencia en el Santo de los Santos, el lugar más sagrado del templo, subraya su importancia y su santidad. En el cristianismo, el arca ha sido interpretada de varias maneras, a menudo como un símbolo de la presencia de Dios o como una representación de María, la Madre de Jesús, que contuvo a Dios en su ser. Además, la conexión del arca con los 10 mandamientos la coloca como un elemento central en la enseñanza moral y ética dentro de estas tradiciones. Era un día como cualquier otro en el desierto, comenzaba a relatar Eliam. Pero algo extraordinario estaba a punto de suceder. Mientras el sol se alzaba, iluminando las arenas y las tiendas de nuestro campamento, Bezalel y Aholiab, bajo la guía divina, comenzaron su trabajo en la creación del arca. Con cada martillazo, cada tallado en la madera
cada aplicación de oro, sentíamos que algo sagrado estaba tomando forma entre nosotros. Recuerdo que, mientras miraba el arca, un temor reverente se apoderó de mi ser. Era como si el mismo aire alrededor del arca estuviera cargado de una energía sagrada. No era solo un objeto de adoración, era el trono terrenal de Dios, un enlace directo con el divino. En los días que siguieron, cuando el arca fue llevada por el campamento, todos nos postrábamos en respeto y admiración. Su presencia era una fuente constante de inspiración y un recordatorio palpable de nuestra alianza con lo divino. Después de su construcción en el desierto de Sinaí, el Arca de la Alianza se convirtió en el corazón espiritual de los israelitas. Durante los 40 años de travesía por el desierto, el arca fue llevada por los levitas, siempre precediendo al pueblo en su marcha y en sus campamentos. Era un símbolo de la guía y protección divinas, y se creía que su presencia aseguraba la victoria en la batalla. Cuando los israelitas, liderados por Josué, cruzaron el río Jordán hacia la tierra prometida, se dice que las aguas se detuvieron, permitiéndoles pasar. Un milagro atribuido a la presencia del arca. Más tarde, en la famosa batalla de Jericó, el arca fue llevada alrededor de la ciudad y sus murallas colapsaron, asegurando una victoria milagrosa para los israelitas. Con el tiempo, el arca encontró un lugar más permanente. Durante el reinado del rey David, fue trasladada a Jerusalén con gran ceremonia. David, lleno de alegría y reverencia, danzó delante del arca mientras entraba a la ciudad. Sin embargo, fue el hijo de David, Salomón, quien construyó un templo digno para albergar el arca, el Templo de Salomón. Con su Santo de los Santos, se convirtió en la morada final del arca, un lugar donde la presencia de Dios podía residir entre su pueblo. Pero la historia del arca toma un giro misterioso aquí. Después del periodo de Salomón, las menciones del arca en las escrituras se vuelven esporádicas y finalmente cesan. Su destino después de la destrucción del primer templo por los babilonios en el 587 a.C. es uno de los grandes misterios de la historia. No hay registros bíblicos o históricos que indiquen qué sucedió con el arca después de este evento. Algunas teorías sugieren que fue escondida o destruida, mientras que otras especulan que fue llevada a un lugar secreto. Cuando Jerusalén estaba bajo asedio, yo era apenas un joven sacerdote del templo, pero fui testigo de la devastación que se desató sobre nuestra sagrada ciudad. Los babilonios, implacables en su conquista, habían atravesado nuestras murallas y ahora se dirigían hacia el corazón de Jerusalén, el Templo de Salomón. Mientras el humo y el polvo llenaban el aire y los gritos de desesperación resonaban por toda la ciudad, mis ojos estaban fijos en el templo. Vi cómo los soldados babilonios irrumpían en él, destruyendo todo a su paso. Mi corazón latía con fuerza, no solo por el miedo y la tristeza, sino por una pregunta que me atormentaba. ¿Qué sería del arca sagrada? Me abrí paso entre el caos, movido por una necesidad de saber. Cuando finalmente llegué al Santo de los Santos, el lugar más sagrado del templo donde residía el arca, mi corazón se detuvo. El arca había desaparecido. No había rastros de ella, como si se hubiera esfumado en el aire. Los babilonios, confundidos y furiosos, buscaban el sagrado cofre, pero era como si la tierra se lo hubiera tragado. El misterio del destino final del Arca de la Alianza ha sido objeto de especulación y búsqueda durante siglos, desde teorías basadas en textos antiguos hasta leyendas locales. El arca ha capturado la imaginación de muchas generaciones. Una de las teorías más conocidas sugiere que el arca fue llevada a Etiopía. Según esta leyenda, fue depositada en la iglesia de Santa María de Sion en Aksum, donde se dice que permanece hasta el día de hoy, custodiada por un monje seleccionado que se convierte en su guardián de por vida. Esta teoría se basa en parte en el relato etíope Kebra Nagast,
que narra cómo el arca fue llevada a Etiopía por Menelik I, supuestamente hijo del rey Salomón y la reina de Saba. Otra teoría sostiene que el arca fue ocultada en algún lugar de Israel antes de la destrucción del templo por los babilonios. Algunos creen que podría estar escondida bajo el monte del templo de Jerusalén, o en cuevas secretas en lugares desconocidos para protegerla de ser capturada o destruida. Hay quienes argumentan que el arca fue llevada a Egipto, posiblemente oculta en algún lugar remoto del desierto o en una tumba olvidada. Otras leyendas la sitúan en diferentes partes de África, donde podría haber sido llevada por comunidades judías en la antigüedad. Una teoría menos conocida, pero igualmente fascinante, sugiere que el arca fue llevada a Europa durante las cruzadas. Algunos creen que podría haberse escondido en Francia o incluso en el Reino Unido, donde habría sido protegida por los caballeros templarios. Por último, no podemos descartar las teorías que atribuyen a la desaparición del arca un carácter sobrenatural o divino, sugiriendo que fue ascendida a los cielos o escondida por fuerzas divinas, permaneciendo inaccesible para los seres humanos. Cada una de estas teorías contribuye al aura de misterio que rodea el Arca de la Alianza. Su búsqueda continúa siendo un desafío apasionante para exploradores, arqueólogos y estudiosos de lo místico. ¿Dónde se encuentra el Arca ahora? ¿Es una pieza perdida de la historia esperando ser descubierta? ¿O se ha convertido en una leyenda intangible, destinada a vivir solo en las páginas de los libros y en las mentes de los creyentes? Estas preguntas permanecen abiertas, alimentando la curiosidad y la imaginación en nuestra búsqueda incansable de respuestas. A lo largo de los siglos, exploradores, arqueólogos y teólogos han seguido cada pista, cada leyenda, con la esperanza de descubrir este objeto perdido de inmenso valor histórico y religioso. Desde expediciones en los desiertos de Etiopía hasta excavaciones en las profundidades de Jerusalén, la búsqueda del arca ha sido una odisea de fe, ciencia y fascinación. Pero, más allá de su posible ubicación física, el Arca de la Alianza trasciende por su existencia material. Ha llegado a simbolizar la eterna búsqueda humana por lo divino, por respuestas a los grandes misterios de nuestra existencia. En cada relato, en cada hipótesis sobre su paradero, el Arca nos habla de una historia más profunda, nuestra necesidad innata de conectar con algo más grande que nosotros mismos, con lo sagrado y lo inexplicable. El arca, en su ausencia física, se ha convertido en un poderoso símbolo de fe, un recordatorio de que hay aspectos de nuestra historia y nuestra espiritualidad que quizá nunca se revelen completamente. Nos enseña que hay misterios que pueden no estar destinados a ser resueltos, que algunas respuestas pueden residir solo en el reino de la fe y la creencia. Así, cerramos este capítulo, no con una conclusión definitiva, sino con una invitación a reflexionar sobre el significado del arca en nuestras propias vidas y creencias. ¿Es el Arca de la Alianza un tesoro perdido que espera ser descubierto? ¿O es un faro eterno que ilumina nuestra búsqueda de lo sagrado y lo desconocido? Tal vez, en última instancia, el verdadero poder del arca reside no en su presencia física, sino en su capacidad de inspirar, desafiar y enriquecer nuestra búsqueda espiritual y nuestra imaginación. Mi nombre es Nathan, y he dedicado la última parte de mi vida a una obsesión: encontrar el Arca de la Alianza. Mi búsqueda me llevó a una tumba olvidada en el remoto desierto de Egipto. Estaba convencido de que estaba cerca, más cerca que nunca de descubrir el misterio que había eludido a tantos antes que yo. Una noche, mientras el viento soplaba fuera de mi tienda de campaña, una visita inesperada me despertó. Un hombre envuelto en una vieja túnica de sacerdote apareció ante mí. No se veían sus rasgos, solo una oscuridad donde debería haber un rostro, y una voz profunda que resonaba en el confinado espacio. Nathan, comenzó a decirme: tu búsqueda te ha llevado hasta los confines de la Tierra y el borde de un gran descubrimiento. Pero debes preguntarte,
¿Está la humanidad lista para lo que el arca representa? El poder y los secretos que alberga han sido ocultados por una razón. Este ser habló de guerras, de codicia, de la capacidad de la humanidad para corromper lo sagrado. Advertía que revelar el arca podría desatar una sed de poder y ambición que superaría cualquier guerra conocida por el hombre. Escuché con atención. Mi corazón latía con una mezcla de miedo y asombro. Durante años había soñado con este momento, pero ahora que estaba al borde de la revelación, comencé a preguntarme, ¿debería revelar al mundo mi descubrimiento o mantener el arca para proteger su santidad? Al amanecer, la figura había desaparecido, dejándome solo con mis pensamientos. Días después, mientras me adentraba en la tumba, la decisión pesaba en mi corazón. Frente a la cámara que creía albergaba el arca, tomé la decisión más difícil de mi vida: sellar la entrada, manteniendo oculto el misterio del arca. La arca continuará oculta, pero su leyenda vivirá, encendiendo la imaginación y el espíritu de quienes buscan algo más grande que ellos mismos. Por supuesto, ahora que llega el ocaso de mi vida, creo que puedo al menos dejar un testimonio de mi viaje. Tal vez le interese a alguien, pero no fallaré a mi decisión. ¿Realmente estaba en Egipto esa noche? ¿Era una tumba en el desierto? ¿Una cripta en Inglaterra? ¿O una cueva en las montañas de Jerusalén? A menudo me pregunto sobre esa noche. ¿Fue un sueño? ¿Fue una visión? ¿O algo más? No importa. Lo que importa es la decisión que tomé. Al dejar el arca oculta, permití que su misterio siguiera siendo una luz para aquellos buscadores, como yo, que anhelan explorar lo desconocido. Gracias por acompañarnos en este episodio de Voces de lo Desconocido. No olviden suscribirse a nuestro canal para más historias fascinantes, darle me gusta si disfrutaron de este viaje a través del misterio y compartir sus pensamientos y teorías en los comentarios. ¿Cuál es su visión sobre el Arca de la Alianza? ¿Creen en su existencia física o la ven como un símbolo más profundo? Queremos escuchar sus opiniones. Hasta la próxima, cuando nuevamente nos adentremos en los misterios de nuestro mundo. Siguiendo las huellas de este misterioso... De acuerdo con estas escrituras, otra vez. Especialmente en el periodo del templo del templo. Y a Joliab, bajo la guía... Mientras el humo y el polvo llenaban el aire, maldito perro. Sino por una pregunta que maldita sea. Como si hubieras... como si se hubieras fumado. Se basa en parte en el relato etíope. Se basa en parte en el relato etíope. ¿O qué fue? Darle me gusta, dice... ¿Dónde voy? Estamos entusiasmados otra vez. Empujándola.
En las calles antiguas de Jerusalén.